Bienvenidos a Disrupt Yourself TV, es decir, cómo reinventarte a ti mismo. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Úbeda. Vicente, buenas noches, días, tardes. Vicente es entrenador de atletismo, pero además Vicente es profesor, es formador, es blogger y además es uno de los participantes como profesor invitado en Stand Up Program en la faceta de alto rendimiento en vida, deporte y trabajo. Además, Vicente es eso. Vicente es alto rendimiento en deporte, vida, trabajo, productividad, lifestyle, estilo de vida y además en cómo sobresalir, ¿no?, en el mundo en el que hoy vivimos. Con vosotros, hoy está Vicente y mi idea es, como siempre, aportar a través de Vicente y a través de la experiencia y conocimiento de Vicente el máximo valor posible en cuanto a consejos, trucos, recomendaciones, utilidad, estrategias, tácticas. Y si os parece, primero vuelvo de nuevo a darte la bienvenida y te voy a preguntar, Vicente, cuéntanos cómo llegas a hacer primero un maratón en 2 horas y 48 minutos. En cuestión de, ¿cuántos? ¿6, 7 meses? Un poquito menos. Un poco de, ¿cuántos? ¿5 meses? La verdad es que la preparación específica fueron 3-4, Vale. con un poquito más de entrenamiento previo, pero muy... Es decir, en 3 o 4. Bajar de ¿cuánto a? Era mi primer maratón. Correr tu primer maratón y correrlo en 2 horas y 48 minutos. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pierdes 10 kilos? ¿Cómo alcanzas el fondo, la potencia y la resistencia requerida para bajar en una marca de 2 horas 48 minutos? Creo que, bueno, yo lo quiero saber y mucha gente de aquí lo quiere saber. Entonces, lo que nos gustaría saber es cómo hacerlo, qué pautas, qué pasos, qué trucos, qué consejos, qué recomendaciones, qué estrategia. ¿Qué todo? Yo, para mí, la clave no es hacer 2:48. La clave es que mi objetivo era terminar mi primer maratón haciendo una preparación bien hecha, preparándome de manera adecuada, estructurada y tal. El hacer 2:48, 2:26 o 3:12 ya es un poco más de cuestión de cualidades innatas que tenga alguien, pero dentro de tu potencial, pues yo creo que he sacado bastante partido a mis condiciones. ¿Cómo has sacado ese partido? Pues encontrando muy bien el equilibrio entre lo que podía entrenar y lo que realmente era capaz de asimilar y no entrenar más simplemente por poder entrenar más, sino que era lo mínimo que puedo entrenar para conseguir ese nivel sin desestabilizar mi descanso, mi vida diaria. La verdad es que me he quedado con la sensación de que puedo entrenar todavía más, pero quizá eso rompería el equilibrio entre lo que es el descanso, la recuperación, el trabajo, el día a día. Entonces he hecho un entrenamiento minimalista. Es decir, se trata de alcanzar tu mejor forma mientras no desestabilizas nada de lo que hay a tu alrededor, lo cual es algo por los que muchos se preocupan y se esfuerzan. ¿Por qué? Porque varias veces, la mayoría de veces, cuando trabajamos en algo de forma tan descomunal, descompensamos el resto, descompensamos el estilo de vida, descompensamos el trabajo, descompensamos las personas que hay a nuestro alrededor, las relaciones, la profesión, los proyectos. Primero, cómo no descompensarlo? ¿Y cuál es ese plan de entrenamiento minimalista? Pues lo primero es ser realista con tu agenda, es decir, cuántas horas tienes para entrenar y no querer... Yo, por ejemplo, creo que hubiera podido entrenar, entrenaba 5 días a la semana, hubiera podido sacar 6, 7, pero a base muchas veces de un sobreesfuerzo o de tener que cambiar mucho mi rutina diaria de trabajo. Entonces decidí que con 5 días tenía suficiente. Luego, sin hacer entrenamientos muy largos. El 80% de mis entrenamientos no han pasado de 1 hora. Eso sí, he hecho bastantes entrenamientos, ese último 20%, entrenamientos bastante exigentes, que eran más específicos. Entonces, he encontrado un equilibrio entre entrenamientos cortos, más rápidos, más intensos, que eran la mayoría,
y unos pocos largos que son los que realmente te ponen en forma y te ponen bien. Entonces, no he entrenado mucho, aunque hubiera podido tener más tiempo, sino que he priorizado el mantener un equilibrio con mis horarios y sobre todo con mi capacidad de recuperación. También es cierto que muchas veces pensamos antes en el entrenamiento, pero yo siempre intento plantearlo en términos de cuánto soy capaz de asimilar o de tolerar sin provocar una fatiga que se me vaya acumulando al cabo de varias semanas, sin que me pase factura luego en mi día a día, que tengo que estar muchas horas en la pista, o a mi concentración mientras estoy sentado. Si estás todo el día reventado, tampoco es cuestión o sea, no sacas provecho al entrenamiento. ¿Y cómo sabes qué es lo que eres capaz de tolerar? Por la experiencia que ya tengo entrenando a lo largo de años y la experiencia que he adquirido entrenando a mucha otra gente que me va contando sus sensaciones en función de cuánto entrenan, y combinando pues la parte, digamos, de ciencia y de conocimientos de entrenamiento con todo ese bagaje que tengo entrenándome a mí mismo y entrenando a otras personas, pues al final sabes cuánto es lo mínimo que debes entrenar para hacer tal marca aproximadamente, y el no pasar de ahí para no cargarte pues la recuperación, para no lesionarte y para mantener un equilibrio también con tus actividades fuera del entrenamiento. ¿Cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos de ese proceso de fatiga? Pues ¿Y cuál es el punto intermedio? ¿Cuál es ya pasarte? La semana que más he entrenado, o sea, he sido muy regular entrenando 5 días a la semana durante 3 meses. Empezando por semanas de 50-60 kilómetros a la semana, que es poquito, incluyendo una sesión de fuerza que me parece fundamental, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, y luego he llegado a semanas de 90 kilómetros con entrenamientos de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. ¿Y cuáles son esos signos de fatiga? El de estar en un punto corto, o en un punto bajo, en un punto medio y ya. Yo lo noto sobre todo sensación de fatiga muscular cuando me levanto después de un entrenamiento exigente, cómo de cargadas tengo las piernas, si me duelen un poco los tendones o no, si a lo largo del día me noto que me falta energía. Si eso se produce un día es normal porque has entrenado duro y lo que intento es descansar ese día posterior, pero si luego lo arrastras, yo siempre soy conservador en ese aspecto, y si tengo que posponer un entrenamiento y desplazarlo un día para garantizarme que recupero bien de los entrenamientos clave, que yo todas las semanas hago 1 o 2 entrenamientos que son clave, esos no puedo saltármelos, y los otros, pues bueno, son secundarios. Si tengo que prescindir de alguno secundario o retrasar alguno clave para garantizar que recupero bien, pues lo hago y no me obsesiono con el plan. O sea, el plan tiene que adaptarse a uno y no uno al plan. Es decir, esto es muy interesante. Cuando tenemos una rutina, perdemos la cabeza porque tenemos otras cosas, tenemos trabajo, tenemos vida y no llegamos a la rutina. ¿Qué hacemos cuando no llegamos a la rutina? Tenemos que ser flexibles. Es decir, hay que adaptar. El entrenamiento al final es un hobby, correr un maratón. Lo que realmente nos da de comer es el trabajo, entonces eso es la prioridad, el trabajo, la familia. Entonces, adaptar ese plan de entrenamiento y adaptar las cargas a la exigencia, los compromisos laborales, familiares, pues si exigen que una semana entrenes 4 días, mejor 4 que mandar a paseo el plan, o acortar los entrenamientos o bajar la intensidad, o a veces dormir 1 hora más. Vicente, ¿cómo es un entrenamiento de esos clave que has dicho? Pues ¿qué hay dentro de él? Los entrenamientos clave son aquellos... en un entrenamiento clave de Vicente? Son aquellos que se parecen más a lo que luego te vas a encontrar en la competición. ¿Cómo es? Explícamelo. Un entrenamiento largo, de más de 1h30 o prácticamente entrenamientos alrededor de 2 horas, ya que voy a estar 2 horas y 3/4 corriendo, pues evidentemente entrenando no voy a hacer ese sobreesfuerzo que ya haré el día de la competición, pero sí que voy a hacer un esfuerzo digamos de una duración parecida y a una intensidad parecida. Y no solo es el entrenamiento en sí, sino son las rutinas. Prepararte los avituallamientos, entrenar con el material, la ropa, las zapatillas que vas a competir, prepararte las estrategias mentales, es decir, en un maratón hay un factor psicológico enorme.
luchar contra la fatiga cuando crees que no puedes más, ser paciente y no pasarte cuando vas muy fácil y muy sobrado, pues eso hay que entrenarlo también esos días que vas a hacer una tirada de 30 kilómetros, 32, 28, y hay que tenerlo preparado antes. Entonces, un entrenamiento a la semana de este tipo, de entre hora y 3/4, 2 horas y cuarto, cuando ya tienes una preparación previa que te permita hacerlos, con uno a la semana creo que es más que suficiente si luego vas haciendo otros entrenamientos. Si luego los vas combinando. Efectivamente, más cortos, de fuerza, de ritmos más intensos, pero ese entrenamiento clave es el que te prepara física y mentalmente para el día D. Y si un entrenamiento clave lo repites durante muchos días, evidentemente saturas. Acumulas mucha fatiga. Tienes que combinarlo con cortos. Yo lo que hago es, los 2 días previos al entrenamiento clave, hago o entrenamientos muy suaves o descanso, y los 2 posteriores también. ¿Y cómo es un entrenamiento? ¿De cuánto y cómo es un entrenamiento corto y cuánto y de qué y cómo es un entrenamiento largo? Eso depende de cada uno. Yo, por ejemplo, para mí uno largo, el máximo han sido 32 kilómetros, vale. Pero he hecho entrenamientos de 30, por ejemplo, 14 a un ritmo 30-45 segundos más lento que mi ritmo de carrera y 16 a mi ritmo objetivo. ¿Y el corto? Y el corto sería 15 minutos de calentamiento, 6 series de 1 kilómetro a ritmo más intenso que el de competición y una vuelta a la calma suave también, 1 hora. O un rodaje simplemente de 1 hora, 30-40 segundos más lento que tu ritmo de competición, por ejemplo. Y antes has hablado de las estrategias mentales. Cuéntanos 2, 3, 4 las que te surjan. Estrategias mentales yo la intento concentrarme siempre mucho antes del entrenamiento en prestar atención a mis sensaciones y no al reloj. El reloj al final te presiona y te despista un poco porque siempre estás compitiendo contra él. Y en un entrenamiento no necesitas competir contra nadie ni demostrarte nada, sino simplemente darle a tu organismo un estímulo que necesita, y a mí personalmente me gestiono mucho mejor por mis sensaciones. Si me olvido del ritmo y del reloj, voy mucho más relajado, más fluido, más suelto, más fácil y más cómodo, y luego al final la consecuencia es que los ritmos salen bien. Pero son la consecuencia, porque no estoy mirando pues, las sensaciones de cómo tu cuerpo actúa, los estímulos a los que tú y como llevo, pues empecé a los 16, llevo 15 años entrenando, pues ya digamos que adquirí la experiencia de interpretar bien esas sensaciones, pero eso es un proceso de aprendizaje también, que tú muy sabiamente has aplicado en otra gente hasta que ha llegado el momento en el que has decidido aplicarlo en ti mismo, y estos son los resultados. Yo lo que intento es enseñar a la gente a que aprenda a interpretar las señales de su cuerpo para correr. Pero, muy bien, pero tú lo que has hecho esto es el aprendizaje que yo he dado durante todos estos años a muchas personas, y ahora yo lo voy a poner en práctica en mí mismo a ver qué consigo. Y lo que has conseguido es pasar de no correr a correr un maratón porque yo estuve en 2:48 pensando que podrías dar más, acabando con muy buenas sensaciones. Bueno, los últimos, pero un poco. Menos mal, hemos visto que un poco de carne y hueso. Sí. Y disfrutando. Sobre todo he disfrutado de la preparación, porque hacía 2 o 3 años que no entrenaba en serio. El camino. Sí, para mí, yo el día del maratón estaba tranquilo completamente. No me importaba el maratón. ¿Y esto ha tenido un reflejo en tu vida personal y en tu vida profesional? Sí. La preparación y el final. La disciplina a la que te sometes también te hace ordenar muy bien tu vida, te da mucho equilibrio, te llena y te sientes satisfecho, y eso se refleja en que el resto de actividades, digamos que el equilibrio mental que tienes y la capacidad que tienes para afrontar las actividades diarias, cuando acabas de entrenar a primera hora de la mañana y ya tienes parte del trabajo importante del día hecho, que es tu entrenamiento, encima es no parte del trabajo, sino parte de lo que te llena de vida, afrontas mucho mejor la jornada laboral, con mucha más energía, más optimismo, más ganas. Entonces a mí me aporta mucho equilibrio. ¿Qué has dejado de hacer para hacer lo que haces ahora? Pues he hecho sacrificios, he dejado de comer lo que me daba la gana,
he dejado de dormir pocas horas para obligarme a dormir alguna hora más. ¿Cuántas horas? 8 mínimo, 8. Y luego someterme a una dieta estricta porque estaba 70 kilos, he bajado a 60 en 6 meses o 7. ¿Sensaciones de ahora? Que flotas todo el día. Hombre, 10 kilos menos, ¿no? 10 kilos menos, pero 10 kilos y la sensación de sentirte fuerte. Te sientes que puedes enfrentarte a cualquier cosa físicamente porque estás preparado. Y levantarte por la mañana con esa sensación te da un power ahí y ganas el día, ¿no? Sí, totalmente. Vicente, ¿qué consejo no darías a nadie? Bajo ninguna circunstancia. Pues... Profesional, personal, de atletismo... ¿Qué consejo? Relacionado con el atletismo, un consejo que no daría nunca es corre un maratón. Porque digamos que ya se ha popularizado muchísimo los maratones, se ha mitificado demasiado y realmente es una experiencia que si te apetece vivirla, la tienes que vivir, pero se puede disfrutar de correr y del atletismo haciendo cualquier tipo de distancia, no hace falta hacer maratón ni ultraman, cosa que a gente le puede gustar, pero eso no es lo que le llena a todo el mundo. Por ejemplo, yo ahora mismo he probado mi primer maratón, me ha gustado la preparación, el día de la competición he disfrutado, pero yo he disfrutado mucho más el proceso que la carrera y he disfrutado otro tipo de carreras más cortas, mucho más que un maratón. Por tanto, un maratón no tiene que ser la obligación de cualquier corredor o runner que corra, sino que es algo que lo haces si realmente te nace y si no, disfruta corriendo 5.000, 10 kilómetros, media maratón, no pasa nada, no eres menos por no correr un maratón. Vicente se hace a sí mismo, Vicente se prueba a sí mismo sus teorías y sus enseñanzas y Vicente disfruta del camino. Pero, ¿qué piensa Vicente o cuál es esa palabra o esa frase o ese moto o ese mantra que Vicente se repite a sí mismo cuando abre los ojos cada mañana? Yo tengo una obsesión y es aprender. O sea, yo me levanto cada día con ganas de aprender y cualquier experiencia que vivo intento sacar aprendizajes. De hecho, para mí el deporte, en su definición más global, es una metáfora o es un campo de pruebas de conceptos, de principios y de estrategias que luego puedo aplicar a mi vida. Y a cualquier persona le diría que hacer deporte ya no es solo una cosa física, sino que es algo que a nivel intelectual, que a nivel incluso de valores, podemos trasladar a nuestra vida diaria. Valores. Dime, Vicente, algo que una técnica sencilla, simple, que cualquier persona pueda utilizar para mejorar lo que hace en el día a día, pero simple, algo que digas, yo haría esto porque mañana lo puedes aplicar. Una técnica simple, es simple pero no es fácil, pero para mí la mejor cosa que puedes hacer es adquirir hábitos. Para mí, sobre todo en los últimos 2 años, la palabra hábito ha sido mágica para mí. Y hábitos positivos. Hábitos evidentemente saludables. Y la palabra hábito a mí me ha transformado porque al final somos lo que repetimos con consistencia, somos los hábitos que tenemos. Si algo lo repites todos los días, forma parte de ti y tú eres eso. Y el saber adquirir un hábito es, digamos, y tener un método para adquirir nuevos hábitos, para mí es fundamental y clave para transformarte, crecer personal y profesionalmente. Es la clave para mí de cualquier persona, deportista o profesional que quiera progresar. Hábitos, aprendizaje, técnicas, enseñanzas, aplicarlas en ti mismo, disfrutar del camino y no forzarte y sobre todo ser consecuente con la vida que tomas. Vicente Úbeda, atleta, entrenador de atletismo de alto rendimiento, pero también de alto rendimiento en la vida y en el trabajo. Gracias, Vicente, por estar con nosotros en Disrupt Yourself y gracias por ayudarnos a reinventarnos a nosotros mismos un poco más. Para eso estamos. Gracias.